¿Qué tal amigos de YouTube? Esta vez vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Ustedes ya han oído hablar muchas veces acerca de los viajeros en el tiempo y pues es un tema que da para mucho. Se ha hablado de todos lados, incluso la NASA, la ciencia, todos dicen que no es posible viajar en el tiempo. ¿Por qué razones? Por la famosa paradoja del abuelo. Entonces, como da para mucho este tema, es difícil explicarlo todo, pero entonces vamos a enfocarnos en el caso de 5 presuntos viajeros en el tiempo y también lo que podrían ser sus posibles explicaciones. Bueno, vamos a hablar primero de la mujer del teléfono móvil. Es de 1938. Esta es una grabación que fue tomada antes de la Segunda Guerra Mundial, la cual muestra a una joven que tiene toda la pinta de estar hablando por un teléfono móvil. Además de eso, o sea, se le ve que es de un tamaño así súper pequeño, tal vez quién sabe un HTC o uno parecido. ¿Cuál es la posible explicación de esto? Pues lo que lleva en la mano podría ser un teléfono inalámbrico de DuPont, según asegura un comentarista en el periódico Daily Mail, el cual dice ser bisnieto de la protagonista. Y dice esto: tenía 17 años y trabajaba en el departamento telefónico de DuPont, donde estaban probando un teléfono inalámbrico. El teléfono estaba hecho de baquelita y tenía un color marrón claro. Medía 15 por 9 centímetros, pesaba 300 gramos y tenía 10 teclas, del 0 al 9, con la marca DuPont en la base. Bueno, también tenemos una fotografía bastante curiosa. Esta se da en el Mundial de Chile, el Mundial de Fútbol de Chile en 1962, donde aparece un teléfono con cámara de fotos en el Mundial. Sí, mientras Brasil celebraba su título mundial, alguien agarraba su teléfono y ponía la cámara y le tomaba una foto. ¿Cómo es esto posible? Bueno, aquí está la fotografía, como pueden ver. Sale en el centro Garrincha, que es un famoso astro brasileño, levantándose la Copa del Mundo tras ganar la final de la Copa. Y pueden ver que hay una nube de gente, mucha gente alrededor, siguiéndolo. Y entre ellos destaca al centro, en la parte baja, una mano sosteniendo un teléfono como tomándole una foto. Incluso parece un teléfono de estos touch. O sea, todo un adelantado para la época. ¿Cuál es la posible explicación de esto? Bueno, con toda seguridad, eso se trata de una cámara de doble lente Rolleiflex Twin de Yashica. Se trata de una popular cámara de fabricación japonesa fabricada entre la década de los 50 y los 80 y por tanto perfectamente pertinente en 1962. Esa es la explicación más lógica. Sin embargo, la fotografía no deja de llamar la atención. También, ya que estamos con los teléfonos portátiles, nos vamos a uno que apareció en plena Revolución Rusa en esta pintura de 1920. Puede que los soviéticos fueran unos adelantados a su tiempo, pero lo de este personaje que aparece a los pies de Lenin en un fresco del metro de Moscú ya es demasiado. Imagínense, sostiene con su mano derecha un celular, en la otra tiene un iPod, algo así, y abajo está viendo una laptop. O sea, ¿cómo? Bastante curioso, pero pues así está el mural. ¿Cuál es la posible explicación de esto? Es que puede que se trate de un equipo de radiocomunicaciones, el cual existía desde la década de 1880. Así que pues, eso es lo que se dice, puede ser eso. La siguiente imagen, bien famosa, ha dado vuelta por YouTube y por varios lados. ¿Qué hace un hipster en plena Segunda Guerra Mundial? Bueno, este tipo luce un atuendo así medio grunge, unas gafas oscuras, negras, una camiseta oscura, con lo que podría ser una letra M, y sostiene en su mano una cámara reflex. La imagen esta fue tomada durante la inauguración de un puente en la Columbia Británica, en Canadá, en 1941. Lo curioso, además de su atuendo, su peinado. Generalmente los hombres en esa época lucían pelo corto, ordenado, y generalmente usaban sombrero. Y aquí este, con su look despreocupado, medio hipster,
Y si se fijan, hay una mujer, una niña pareciera ser, que está sorprendida por él al verlo. Como que le parece curioso lo que sostiene en su mano, o por lo menos así pareciera ser. ¿Cuál es la posible explicación de este hipster de la Segunda Guerra? El joven parece efectivamente llegado del futuro, pero analizándolo a fondo, todo lo que trae puesto, lo queramos o no, ya existía ya en aquella época. Y el jersey estaba muy de moda en la década de los 40. Y la cámara parece ser una Kodak de bolsillo, ya disponible desde 1901. Así que por muy moderno y hipster que sea, podría explicarse de esa manera. Y bueno, hace un tiempo atrás apareció el caso de una mujer en una película de Chaplin, que salía así hablando por teléfono, por un celular, mientras caminaba por las calles. La película esta es del año 1928 y todos sabemos que en esa época no existía ningún tipo de celular. Se puede ver nítidamente a la señora, que ya tiene unos añitos y bastantes kilos también, que sostiene lo que parece ser un teléfono móvil. Bueno, la posible explicación puede ser que por aquella época empezó a difundirse un nuevo tipo de tecnología para los sordos, una especie de trompeta portátil que se ajustaba al oído para así amplificar el sonido. Como dato curioso, existe una persona en el mundo que sí pudo viajar en el tiempo y está comprobado. No es un gringo, pero sí es un ruso. Su nombre es Sergei Vasilievich Avdeyev. ¿Quién es él? Es un ingeniero y un astronauta ruso. Él posee el récord actual del viaje a través del tiempo alcanzado por un ser humano. Estuvo más de 748 días a bordo de la Mir. Esos los acumuló durante 3 misiones y viajó aproximadamente a unos 27.359 kilómetros por hora, llegando a estar alrededor de 0,02 segundos adelantado en el tiempo. Es el único caso demostrado de viajeros en el tiempo de manera oficial. Bueno, este sería el video de hoy, la investigación de hoy, y ya saben, pronto vamos a subir más material con respecto al foro de los hackers rusos. Hemos encontrado un par de audios y un video. Está difícil traducirlos, sin embargo, pues ya tenemos 2 personas que se nos han unido en esto de la traducción para poder entregarles el material, así que tengan paciencia, ya subiremos ese material. Y como ya saben, pueden comentar, sugerencias, comentarios, lo que digan, estamos aquí. Soy Perrin Perra y un saludo a todos los perrines. Nos vemos.